Y pues vamos a empezar con una de las noticias que les traía que considero importante y me gustaría que también me dieran su opinión. Sobre todo, digo, yo creo que estamos en una comunidad de desarrolladores y lo que principalmente hacemos en nuestro día a día pues, es echar el código, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué hace unos días, hace ya unas semanas, yo sigo aquí en Twitter a esta persona que se llama Georgeli Oroz, no sé si así se pronuncia. Él trabajó en Uber, ¿no? Aquí de hecho podemos ver en su descripción. Él trabajó en Uber y creo que también trabajó, no sé si en Microsoft, dice Skype. El chiste es que tiene bastantes años de experiencia en el mundo del desarrollo y sobre todo del mundo de la ingeniería de software, trabajando en empresas pues bastante grandes e importantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Posteó una imagen, él se dedica principalmente, tiene digamos que un proyecto en donde va ahí colocando información importante, sobre todo para los desarrolladores o ingenieros de software que quieren trabajar en empresas como Amazon, Facebook, Google, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de información que él nos comparte está más relacionada a, por ejemplo, qué tanto están pagando las empresas de ese rubro. A lo mejor no habla de tanto todas las empresas, sino específicamente de las más grandes, o por ejemplo, las empresas que son startups, o aquellas empresas que van teniendo un crecimiento muy grande en términos de tecnología. Entonces, él nos comparte muchos tips y consejos, sobre todo, por ejemplo, cómo negociar un salario, cuándo deberíamos pedir una promoción, qué pasa con esto de los niveles, de que si eres un senior o un software engineer middle, o no sé cómo le dicen, semi-senior, así le llamamos por acá, o si eres un junior, qué es lo que deberías hacer para ir creciendo en tu carrera. Y justamente me topé con esta imagen que él publicó sobre cómo sobre si debería haber una forma tranquila para que los desarrolladores o los ingenieros de software pudieran moverse para liderar proyectos. Como les decía, generalmente, si nosotros somos desarrolladores, la principal actividad que vamos a realizar en nuestro día a día, pues uno va a ser dar estatus de lo que estamos haciendo y el otro, pues, programar, porque pues, prácticamente eso es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Pero ¿qué pasa? Después de muchos años quizá echando código, a lo mejor alguno de ustedes está pensando en su siguiente paso profesional, por así decirlo, ¿no? Esto es algo que muchas empresas también discuten mucho con los empleados. ¿Qué quieres hacer en 5 o 10 años? De hecho, esto es de las preguntas más comunes, ¿no? Que nos llegan a preguntar en una entrevista de trabajo. ¿Cómo te ves a 5 años? ¿Cómo te ves a 10 años? Y muchas veces pues la pregunta parece como que de cajón, ¿no? Es como de, ya sé que me van a preguntar eso. Pero ya que estás dentro de la empresa, es cada vez más importante que te hagas esa pregunta, porque dependiendo de qué es lo que quieres hacer, pues es que hay o no varios caminos que puedes tomar. Uno de ellos es evidentemente ser lo que le llaman un líder de ingenieros o tech leader, o simplemente un manager de ingenieros de software, un jefe pues. En algunas empresas, por ejemplo acá en Microsoft, la estructura organizacional funciona de la siguiente forma. Yo soy un desarrollador, más bien soy un ingeniero de software, y tengo, digamos, a mis compañeros que también son ingenieros de software, y todos le reportamos a nuestro manager, que él lleva, digamos, las tareas un poco más de administración y de proyectos a nivel de producto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con los Program Managers, que son los que nos definen un poco las especificaciones de las nuevas características, de cuáles bugs se han reportado, y a partir de ahí es que, digamos, empezamos a colaborar entre todos. Pero, pues sí, una de las cosas que incluso hace unas semanas nos platicaban acá en Microsoft es el tema de qué pasa después de que ya, digamos, ya te cansaste, por así decirlo, o quieres dar un siguiente paso como ingeniero de software. Muchos pensarán que el paso lógico es: yo quiero ser un ingeniero, o entro como un desarrollador junior, después en mi senior, después soy un senior, pero después ¿qué puedo ser, no? ¿A qué puedo aspirar? Y una de las opciones es justamente tener lo que le llaman acá
un stretch. Un stretch es, digamos, que cuando tú te quieres mover a otra posición o quieres realizar otro tipo de actividades de otro puesto, de otro rol, generalmente lo que vas a hacer es pedir un stretch. Y con esto no significa que ahora eres desarrollador y mañana ya eres manager, ¿no? Sino lo que te toca hacer es una etapa de descubrimiento en donde tú tienes que evaluar si realmente lo que quieres ser o a lo que estás aspirando tiene sentido para ti, porque a lo mejor suena fácil decir, bueno, yo ya soy un ingeniero senior o desarrollador senior y me gustaría ganar más dinero, ¿no? O ya me cansé, quiero descansar un poco del tema del código, pero todavía quiero ver temas de ingeniería, ¿no? Entonces, lo más común sería, pues, tratar de buscar un huequito en la organización para ser un manager de ingenieros o desarrolladores. En este sentido, pues, lo que nos comparte Jergely es una ruta para poder, digamos, evaluar de una forma mucho más sana o con la debida precaución el tema de cómo empezar a liderar proyectos. Y esto se enfoca sobre todo a que nosotros seguimos siendo desarrolladores y queremos, digamos, probar, ¿no? O sea, tampoco es que ya mañana nos den 10 proyectos cuando nunca hemos liderado un proyecto. La verdad es que muchas de las habilidades blandas que tenemos que desarrollar incluso siendo desarrolladores debería ser el de liderazgo, ¿no? Pero muchas veces preguntamos, ¿cómo puedo ser un líder si no me dan la oportunidad de tener proyectos en donde yo puedo liderar a un equipo o trabajar con otro tipo de personas para poder, pues, alcanzar el objetivo común? Y es así que, pues, este diagrama la verdad es que me gusta mucho. Vamos a revisarlo. Lo que dice principalmente es si los ingenieros deberían liderar proyectos. Vamos a empezar con el inicio. Este es un diagrama bastante sencillo. Y una de las primeras preguntas que nos hace aquí la imagen es si el alcance del proyecto está dentro del equipo. Aquí vamos a tener pues dos respuestas, o sí o no. ¿De qué depende? Pues depende de lo que te comentaba, hacia dónde quieres mover. ¿Quieres a lo mejor empezar a buscar la manera de ser un manager dentro de tu mismo equipo? Entonces probablemente una opción sería ver si puedes liderar o llevar a cabo un proyecto solamente con tu equipo. ¿Qué pasa si eso es el escenario que estás buscando o que tienes? Entonces aquí lo que nos recomienda es si ese proyecto te tomaría al menos un 20% del tiempo de tu tiempo como ingeniero. O sea, si trabajamos, no sé, 8 horas, sería casi que le dediques al día 1.6 horas, ¿no? Casi 2 horas al día, lo cual se me hace pues bastante considerable. O sea, se me hace lógico y no estás en un tema de que tienes que dividir tus 8 horas para trabajar 8 horas en el proyecto y 8 horas resolviendo bugs. Entonces, digamos que si tú tienes esa oportunidad de espacio libre de tus 8 horas para dedicarlos a tratar de llevar a cabo un proyecto, entonces pues sí, aquí está nuestra respuesta en verdecito. Puede ser un buen camino para empezar a liderar proyectos como ingeniero o como desarrollador. ¿Qué pasa si no tienes ese 20% de tiempo disponible y andas a las carreras? De hecho, muchos andan en llamas, ¿no? Llegas o te prendes, te conectas a tu compu y ya está en llamas todo, ¿no? Entonces, probablemente no. Deberías buscar un proyecto que te permita desarrollar tus tareas, actividades o actividades principales. Y ya después, digamos, si te sobra tiempo, tratar de dedicarle ese tiempo a un proyecto en especial. ¿Qué pasa si nosotros queremos movernos hacia un equipo nuevo o hacia una área completamente diferente? Probablemente ahí lo que vamos a encontrar pues es que pues no tenemos el conocimiento total de qué tipo de proyectos están llevando a cabo ese equipo o esa área. Entonces, aquí nos pregunta si el proyecto es muy complejo e involucra a 3 o 4 equipos a través de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando ya hablamos de equipos de trabajo que le reportan a diferentes jefes o managers, pues probablemente este ya es un proyectazo, ¿no? Entonces,
Si ese no es el caso, pues regresamos igual a medir si tenemos el espacio suficiente a la semana para poder llevar a cabo ese proyecto. Pero si ese proyecto involucra, pues sí, trabajar con muchas personas, muchos equipos, al final creo que la recomendación que nos da el autor aquí, pues es que no, que la verdad es que para empezar a liderar proyectos de ingeniería de software o de desarrollo en general, pues tratemos de empezar desde lo más pequeño, ¿no? Agarrar un proyecto enorme al cual le tienes que dar estatus a 3, 4 personas, a lo mejor a 4 managers, dar revisión, etcétera, pues es algo que involucraría ya tener muchísima responsabilidad y mucho tiempo para poder dedicarle a eso, ¿no? Entonces creo que justamente como aquí comenta, es una buena forma de evaluar si vale la pena involucrarnos en este momento para poder aspirar a ser technical leads. Sobre todo dependiendo de la empresa, ¿no? Yo creo que si ustedes tienen un technical lead o un manager, pues saben qué actividades tienen, ¿no? Si no lo saben, probablemente es que, pues sí, algo anda ahí mal, pero si saben qué hace su manager, probablemente ustedes puedan decir, bueno, o sea, si en tal proyecto se tarda, invierte 2, 3 horas al día o 10 horas a la semana, pues yo podría ayudarle, ¿no? Pero claro, esto a cambio de que eventualmente en un futuro ustedes pongan, digamos, la fecha, algo pues creíble, ¿no? Como les decía, no porque liberes una característica, a lo mejor ya en un mes quieras que te hagan manager, ¿no? Y te promuevan. O sea, la verdad es que no funciona así, depende mucho también del tipo de conversaciones que se puedan tener internamente en su organización y cómo llevan a cabo este tipo de procesos, ¿no? Pero la verdad es que esta ruta me pareció bastante simple para tomar una decisión y pues bueno, me gustaría saber ahí en los comentarios si alguno de ustedes ha tenido este tipo de experiencias en donde pues sí ya tienen un nivel o un rol que les permite liderar proyectos, ya no tanto invertir el tiempo desarrollando, o a lo mejor sí lo hacen, pero ya no es todo el día, ¿no? A lo mejor ya solamente es una pequeña parte y el resto del día pues lo dedican a lo mejor a otro tipo de actividades, digamos, más administrativas, pero que igual aportan a todo el desarrollo en general